Buenas tardes, soy Alejandro Vidal y mi grupo está compuesto por Jesús Blanco Calderón y Nicolás Vela Martínez, y a continuación pasaremos a exponer nuestro trabajo grupal de fin de curso de la asignatura Estadística. En esta primera diapositiva podemos observar un poco de lo que va a constar nuestro trabajo. Como un primer punto, definir los objetivos del trabajo, para posteriormente describir el proceso de recogida de datos. Después pasaremos a explicar el campo de estudio y variables que intervienen en los mismos. Después pasaremos a una descripción de la muestra. Posteriormente, explicar el análisis descriptivo de los campos de estudio y el análisis bivariante, para posteriormente explicar el contraste de hipótesis y concluir o terminar con las conclusiones del estudio. Aquí podemos observar el primer punto, que son los objetivos, y en esta diapositiva viene de manera resumida, pero nuestros objetivos se han dividido en dos: objetivos generales y objetivos particulares. Dentro de los objetivos generales se encuentra comprobar que la hipótesis consistente en la existencia de una relación entre la práctica de actividad física de los estudiantes de ciencia de la actividad física y el deporte y su rendimiento, y por otra parte, de ser cierta esta hipótesis, comprobar si esta relación entre práctica de la actividad física y rendimiento académico se trata de una relación directa positiva, y determinar la fiabilidad y el grado de fuerza de esta relación. Por otra parte, los objetivos particulares han sido comprobar la posible relación entre la práctica de actividad física y la mejora del rendimiento académico, entendido como un proceso cognitivo y de manera autoperceptiva, como por ejemplo comprobar estadísticamente si la práctica de actividad física mejora variables como la concentración al estudiar, la capacidad de aumentar las horas de estudio, etc. Y también conocer la posible relación entre la práctica de actividad física y la mejora del rendimiento académico, entendido como un resultado final de carácter cuantitativo, como por ejemplo comprobar estadísticamente si la práctica de actividad física mejora las variables como la nota media de los alumnos o el número de asignaturas que los alumnos suspenden al año. A continuación podemos observar el proceso de recogida de datos que hemos usado para el trabajo. Para esta recogida de datos se escogieron varias preguntas del IPAC, que no es otra cosa que el cuestionario internacional de actividad física, y algunas otras redactadas por nosotros mismos, para posteriormente realizar un cuestionario a través de Google Forms. De este modo, mediante el cuestionario de Google Forms realizado, se procedió a la recogida de datos de la muestra del alumnado que respondió a nuestras preguntas. Por último, se pasaron todos los resultados del cuestionario a un Excel para su mejor maniobrabilidad en el posterior desarrollo del trabajo. Buenas, yo soy Jesús Blanco Calderón y voy a explicar los campos de estudios y variables que intervienen en las mismas. Los campos de estudios escogidos para nuestro trabajo han sido la práctica de actividad física y el rendimiento académico. Dentro de las variables que intervienen nos encontramos las variables de segregación. En ellas están la edad, el sexo, la altura y el peso. Son variables de segregación obligatorias. También nos encontramos las variables de la práctica de actividad física, como pueden ser cuántos días a la semana realizas ejercicio, cuántas horas al día dedicas a tu entrenamiento, ¿es disciplinado tu entrenamiento? ¿Mantienes tu frecuencia semanal de actividad física en época de exámenes? Durante los últimos 7 días, ¿en cuánto realizas actividades físicas intensas tales como levantar pesos pesados, cavar, ejercicios aeróbicos o andar rápido en bicicleta? O habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedica a una actividad física intensa a la semana? Otra más sería, durante los últimos 7 días, ¿en cuántos días hizo actividades físicas moderadas, tales como transportar pesos livianos o andar en bicicleta? O a velocidad regular. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedica a una actividad física moderada a la semana? Durante los últimos 7 días, ¿cuánto tiempo pasas sentado durante un día hábil? También nos encontramos las variables de rendimiento académico. En ellas están presentes las preguntas: ¿cuál es la nota media en la carrera? ¿Cuántas asignaturas has aprobado de las 10 de primero de carrera? ¿Cuántas asignaturas has suspendido de las 10 de primero de carrera? ¿Cuántas asignaturas has repetido en la carrera? ¿Cuántas asignaturas has aprobado en el primer cuatrimestre? ¿Cuántas asignaturas, cuántas horas semanales fuera del horario de clase sueles dedicar al estudio? ¿Cuántas horas semanales podrías dedicar al estudio? ¿Cómo consideras tu distracción a estudiar? ¿Cómo consideras que ha sido tu rendimiento académico en la carrera? En el apartado 4 nos encontramos la descripción de la muestra. Nuestra muestra ha sido escogida entre los estudiantes de segundo de carrera de Ciencia de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad CEU San Pablo Espínola. El total de alumnos de nuestra muestra ha sido de 69, y de esos 69 se eliminó una persona porque la contestación del cuestionario fue de forma errónea e incoherente a muchas preguntas. Entonces, la muestra quedó reducida a 68 integrantes. Buenas, yo soy Nicolás Vela Martínez y a continuación empezaré exponiendo esta diapositiva, que es la 10, así como la 11, para posteriormente seguir exponiendo de la 16 a la 21. Vale, en esta diapositiva número 10 trata sobre el análisis descriptivo de la variable altura. Como vemos, la variable altura ha sido representada en un histograma, ya que es una variable cuantitativa continua. Vale, en el eje Y hemos puesto los intervalos de altura
y en el eje X hemos puesto la frecuencia de estos intervalos, que es las veces que se repiten. Podemos observar que en este histograma los valores tienden a centralizarse, siendo el intervalo de altura más repetido de 165 centímetros a 180 centímetros. Después, en primer lugar, se puede afirmar, después respecto a los estadísticos descriptivos, que la media es bastante representativa, ya que pese a que esta es muy sensible a valores extremos, no hay muchos valores de este tipo en la muestra. Asimismo, se puede observar que el valor de la media es ligeramente menor que el de la mediana, siendo este último valor menor que el valor de la moda. Esta última observación, junto al valor negativo del coeficiente de asimetría, pese a ser muy cercano a cero, permite deducir que la curva es ligeramente asimétrica hacia la izquierda. Respecto al apuntamiento de la gráfica, al ser la kurtosis ligeramente menor que cero, se observa una curva platicúrtica. Después, respecto a los cuartiles, nos permite deducir la información sobre la dispersión y la tendencia central del conjunto de datos. En este caso, los datos de nuestra variable, al ser los valores del cuartil 1 y el cuartil 3 próximos al de la mediana, que sería el cuartil 2, se puede afirmar que la mayoría de datos se encuentran agrupados en los valores más centrales de la gráfica, por lo que estos valores son los que se considerarían como normales, o sea, los que están entre el cuartil 1 y el cuartil 3. De acuerdo, después, respecto a esto, ahora a continuación se analizarán estos dos diagramas de sectores y el primero es sobre la variable percepción del rendimiento académico. Matizar que los números que salen dentro de los diagramas no son los porcentajes, me refiero a, por ejemplo, 32, 13, 18 y 4 en el primero. Estos son los individuos de la muestra, el número de individuos de la muestra. Los porcentajes los comentaré a continuación, los más relevantes. En este primer gráfico de percepción sobre el rendimiento académico, por ejemplo, podemos destacar que casi la mitad de la muestra, concretamente el 48%, percibe su rendimiento académico como medio, mientras que es significativamente pequeño el porcentaje de alumnos que consideran su rendimiento académico muy alto, ya que solo son 4 alumnos los que han señalado esta opción. Después, respecto al diagrama de sectores sobre la variable mantiene actividad física en época de exámenes, es destacable que más de la mitad de la muestra, concretamente el 61%, mantiene su frecuencia semanal de actividad física en época de exámenes. Esto quizás se puede deber a que al ser una clase de ciencia de actividad física y del deporte la que se ha estudiado, pues este valor es más normal que aparezca aquí. Buenas, soy Jesús Blanco Calderón y voy a proseguir con un análisis descriptivo de los campos de estudio. En este gráfico podemos observar la edad de los sujetos y el número de ellos. En el primer caso tenemos la barra de color azul, cuyo significado es la edad de los sujetos, y la barra amarilla nos muestra el número de sujetos que tiene dicha edad. Con 19 años, que es el primer caso, tenemos a 13 personas. Con 20 años habría otras 13 personas. Con 21 años hay 8 personas. Con 22 años hay 9 personas. Con 23 años observamos que hay 5 personas. Con 24 años vemos que hay 6 personas. Con 25 años hay 8 personas. Y con 26 años hay 3 personas. Solo habría una persona con 27 años de edad. Podemos observar también que la mayoría de los sujetos son de las edades más bajas, de 19, 20 y 21 años, cayendo el número de sujetos mientras más avanzamos en edad, salvo en los 25 años, que hay un ligero repunte con hasta 8 sujetos. La edad de nuestra población es mayoritariamente joven, según el rango de la muestra. En este gráfico podemos observar cómo el 12% de nuestros sujetos no es disciplinado durante el entrenamiento, y el 88% de nuestros sujetos sí realiza un entrenamiento disciplinado. Aquí vemos si los sujetos son disciplinados en su entrenamiento. Aquí podemos observar cómo es el estudio de la variable de nuestra última semana, cuántos días hemos realizado actividad física. En el gráfico podemos observar el número de personas que hace ejercicio, dependiendo de cuántos días a la semana los haga. Como vemos, la mayor parte de nuestra muestra realiza actividad física entre 3 y 5 días. La media de nuestro estudio llegaría a casi 4 días, sería de 3,7. Siendo 7 personas los que realizan ejercicio físico un día a la semana, 7 personas los que realizan 2 días, 15 personas los que realizan 3 días a la semana, 16, 4 días a la semana y 15, 5 días a la semana. 2 personas harían ejercicio 6 días a la semana y 4 personas harían actividad física moderada todos los días a la semana. En este análisis vemos la variable genérica del sexo, que en el primer gráfico podemos observar que la muestra de 67 alumnos hay 3 mujeres y 64 de ellos son hombres. En el segundo gráfico vemos la distracción al estudiar de la muestra del alumnado. De los 67 alumnos que componen la muestra, 3 de ellos consideran muy baja su distracción, 8 la consideran baja, 25 la consideran de un nivel medio, 23 alumnos la consideran alto y 8 de ellos la consideran muy alto. A continuación, yo, Nicolás Vela Martínez, como dije anteriormente, continuaré poniendo de la diapositiva 16 a la 21.
De acuerdo, en la diapositiva 16 trata sobre la última parte del punto 5, análisis descriptivo de los campos de estudio. En esta diapositiva se realiza el análisis de la variable en cuánto de los últimos días se realizó actividad física intensa. En primer lugar, podemos observar que esta variable se ha plasmado mediante el gráfico que constituye la línea de puntos que se puede observar en esta diapositiva. En este gráfico, el eje Y muestra el número de días a la semana en los que se realizó actividad física intensa de los últimos, y el eje X la frecuencia de cada posible valor. Destacar también que los valores de esta gráfica tienden a centralizarse y que el valor más repetido, o sea, la moda, es 4. Y teniendo en cuenta que son 7 días, que es de los últimos 7 días de la semana, que muchas personas hayan realizado 4 de estos días actividad física intensa, es bastante significativo, aunque también hay que tener en cuenta que estamos en una clase de deportistas. De acuerdo, a continuación comenzaré el punto 6, que es análisis bivariante. Destacar que en este punto hemos obtenido herramientas muy útiles para después realizar las conclusiones y por ello lo empezaré a explicarlo a continuación. De acuerdo, el primer análisis bivariante que hemos realizado ha sido sobre la variable número de días a la semana en los que se realiza ejercicio y asignaturas aprobadas de las 10 de primero de carrera. En primer lugar, es importante destacar que al ser el valor de la covarianza de 0,1975, por lo tanto mayor que 0, se indica una posible relación directa. Sin embargo, el signo positivo de esta covarianza solo indica el aspecto de la nube de puntos, que es creciente, pero no dice nada sobre el grado de fuerza de esta posible relación entre las variables. En segundo lugar, respecto al coeficiente de correlación lineal de Pearson, cuyo valor ha sido de 0,1778, se puede deducir que al tener el mismo signo positivo que la covarianza, los puntos de la nube tienen una cierta tendencia a disponerse alineadamente, o lo que es lo mismo, presentan una relación lineal positiva. Finalmente, se ha observado que el coeficiente de determinación con valor de 0,0316 se puede deducir que la relación entre las variables es fiable, aunque esta fiabilidad sea pequeña, lo cual tiene como consecuencia que la recta de regresión tenga una apariencia horizontal, aunque se observe una ligera pendiente ascendente. En conclusión, estas dos variables estudiadas presentan una posible relación lineal directa con una fiabilidad pequeña, por lo que a priori no hay una relación muy significativa entre ellas. De acuerdo. A continuación, en el análisis bivariante número 2 se han comparado las variables número de días a la semana en los que se realiza actividad física intensa y asignaturas repetidas en primero de carrera. De acuerdo, en primer lugar es importante destacar que al ser el valor de la covarianza de menos 0,0702, por lo tanto menor que 0, se indica una posible relación directa. Sin embargo, el signo negativo de esta covarianza solo indica el aspecto de la nube de puntos, que en este caso es decreciente, pero no dice nada sobre el grado de fuerza de esta posible relación entre las variables. En segundo lugar, respecto al coeficiente de correlación lineal de Pearson, cuyo valor ha sido de menos 0,0356, se puede decir que al tener el mismo signo negativo que la covarianza, los puntos de la nube no presentan una tendencia a disponerse alineadamente, o lo que es lo mismo, presentan una débil relación lineal negativa. Finalmente, observando el coeficiente de determinación con valor de 0,0013, se puede deducir que la relación entre las variables es muy poco fiable, lo cual tiene como consecuencia que la recta de regresión tenga una apariencia incluso más horizontal que el resto de gráficas que se mostrarán en este apartado, aunque sea ligeramente decreciente, o sea, que tenga una pendiente descendiente, como se puede observar. En conclusión, estas dos variables estudiadas presentan una posible relación lineal inversa, con una fiabilidad extremadamente pequeña, por la que a priori la relación entre ellas es también prácticamente insignificante. A continuación, en el análisis bivariante número 3, se compararán las variables horas al día dedicadas al entrenamiento y autopercepción de la distracción al estudiar. En primer lugar, es importante destacar que al ser el valor de la covarianza de 0,2092, por lo tanto mayor que 0, se indica una posible relación directa entre estas dos variables. Sin embargo, el signo positivo de la covarianza solo indica que el aspecto de la nube de puntos es creciente, pero no dice nada sobre el grado de relación entre las variables. En segundo lugar, respecto al coeficiente de correlación lineal de Pearson, cuyo valor ha sido de 0,1589, se puede deducir que al tener el mismo signo positivo que la covarianza, los puntos de la nube tienen una tendencia a disponerse alineadamente, o lo que es lo mismo, que presentan una relación lineal positiva. Finalmente, se ha observado que el coeficiente de determinación con valor de 0,0252 se puede deducir que la relación entre las variables es fiable, aunque esta fiabilidad sea pequeña, lo cual tiene como consecuencia que la recta de regresión tenga una apariencia horizontal, aunque se observe una ligera pendiente ascendente. En conclusión, estas dos variables estudiadas presentan una posible relación lineal directa con una fiabilidad pequeña, por lo que a priori no hay una relación muy significativa entre ellas. De acuerdo, a continuación, en el análisis bivariante número 4 se realizará la comparación entre la puntuación conjunta en variables del deporte y cuántas horas semanales fuera del horario de clase suele dedicarse al estudio. Matizar que esta comparación, este análisis bivariante y el siguiente se han realizado de manera adicional, ya que en la tarea telemática número 7 no pudimos obtener muchos datos de las comparaciones de variables por ser del mismo campo, como ya preguntamos a la profesora. De acuerdo, continuando, se ha comparado la variable puntuación conjunta de variables sobre deporte, que se ha obtenido a partir de la información de varias variables referentes a la práctica deportiva, con la variable horas semanales fuera del horario de clase dedicada al estudio. De este modo, se ha obtenido un diagrama de dispersión con una recta de regresión casi horizontal y con una fiabilidad del 0,08%.
lo cual se traduce en con la relación de estas variables siendo prácticamente inexistente. De acuerdo, continuando con el análisis bivariante número 5, en este se han analizado la relación entre las variables puntuación conjunta en variables de deporte y asignaturas aprobadas en el primer cuatrimestre. Al comparar estas dos variables, se ha obtenido un diagrama de dispersión con una recta de regresión, la cual presenta un ligero crecimiento ascendente y una fiabilidad del 2,95%. Estos datos indican que estas variables tienen una relación directa positiva, pese a que esta relación sea muy pequeña por el bajo porcentaje de fiabilidad. Matizar que en todos los análisis comparativos de variables que hemos realizado en este punto 6, análisis bivariante, siempre hemos acabado diciendo que la fiabilidad es muy pequeña, lo cual realmente puede ser debido al pequeño tamaño de las muestras, pero por eso no hemos descartado de todo lo que son la posible relación de estas comparaciones a causa exclusivamente del bajo porcentaje de fiabilidad, ya que teniendo en cuenta el tipo de trabajo que estamos haciendo, pues ha quedado una mayor flexibilidad a la interpretación de estos datos. Buenas, soy Alejandro Vidal y a continuación procederé a explicar el contraste de hipótesis. En este apartado se han escogido para analizar dos variables cualitativas nominales del mismo campo de estudio para la realización de los apartados número 2 y número 3, debido a que son las únicas variables de tipo cualitativo nominal que teníamos entre las seleccionadas inicialmente. Los contrastes de hipótesis tienen dos hipótesis, una nula y otra alternativa. La hipótesis nula es la que se contrasta cuando se realiza un contraste de hipótesis como un test. En este caso, el tipo de test que hemos usado ha sido el chi cuadrado, ya que se usa para variables cualitativas de este tipo. Lo que se pretende averiguar con esto es que si las dos variables de estudio son independientes, es decir, que no están asociadas. Sin embargo, la hipótesis alternativa se usa para dos variables de estudio que son dependientes, es decir, que sí están asociadas. A la hora de estipular el nivel de significación, se ha considerado que alfa sea 0,05, lo que nos permite un margen de error del 5%. A la hora de comparar el p-valor con alfa, nos damos cuenta que el p-valor tiene un valor de 0,768.194, lo que implica que es mayor que alfa, que recordemos era 0,05. De modo que no se puede rechazar la hipótesis nula y consecuentemente se considera como cierta. No existen evidencias significativas para rechazar la hipótesis nula, por lo que la asumimos como cierta con un nivel de confianza del 95%. En conclusión, se puede suponer que las dos variables de estudio son independientes. La relación entre las preguntas ¿mantienes tu frecuencia semanal de actividad física en época de exámenes? Y ¿eres disciplinado en tu entrenamiento? Es inexistente. Por último, se expondrán las conclusiones a las que se ha llegado al finalizar este estudio, teniendo en cuenta los objetivos propuestos al inicio de este. En primer lugar, respecto al objetivo particular de comprobar la posible relación entre la práctica de actividad física y la mejora del rendimiento académico, entendido como un proceso cognitivo de manera autoperceptiva, se han obtenido las siguientes conclusiones a lo largo del trabajo. Las variables horas al día dedicadas al entrenamiento y autopercepción de la distracción al estudiar presentan una posible relación directa con una fiabilidad pequeña, por lo que a priori no hay una relación muy significativa entre ellas. Las variables puntuación conjunta en variables de deporte y cuántas horas semanales fuera del horario de clase presentan una relación prácticamente inexistente. De este modo, según las conclusiones obtenidas en el análisis de estas variables, no se puede generalizar la práctica de actividad física como factor causante de la mejora del rendimiento académico, entendido como un proceso cognitivo y autoperceptivo, pues en uno de los dos análisis realizados las variables presentan una relación prácticamente inexistente. En segundo lugar, respecto al objetivo particular de conocer la posible relación entre la práctica de actividad física y la mejora del rendimiento académico, entendido como resultado final de carácter cualitativo, se han obtenido las siguientes conclusiones a lo largo del trabajo. Las variables número de días a la semana en los que realizas ejercicio y asignaturas aprobadas de las 10 de primero de carrera presentan una posible relación lineal directa con una fiabilidad pequeña. Las variables número de días a la semana en los que se realiza ejercicio físico intenso y asignaturas aprobadas de las 10 de primero de carrera presentan una posible relación lineal inversa con una fiabilidad extremadamente pequeña, por lo que a priori la relación entre ellas es prácticamente insignificante. Las variables puntuación conjunta en variables de deporte y asignaturas aprobadas en el primer cuatrimestre tienen una relación lineal directa con una fiabilidad muy pequeña. De este modo, según las conclusiones obtenidas en el análisis de estas variables, se podría generalizar que la práctica de actividad física sí constituye un factor causante de la mejora del rendimiento académico, entendido como un resultado final de carácter cuantitativo, ya que en 2 de los 3 análisis realizados las variables presentan una relación lineal directa. En conclusión, de acuerdo a la hipótesis consistente
en la existencia de una relación entre la práctica de actividad física de los estudiantes de ciencia de la actividad física y el deporte y su rendimiento académico, podemos observar que estos dos campos de estudios presentan una relación lineal directa, pero con un nivel de fiabilidad extremadamente bajo.